Acto de reparación. Un día, la hermana Dolores fue de paseo con las alumnas al Monte Lerés. Como siempre hacía cuando pasaba por alguna iglesia, entraron a visitar al Santísimo Sacramento. Sintió que se le helaba el corazón con lo que vio. El altar mayor cubierto con un trapo inmundo. Sobre él desparramadas algunas hostias, estando el sagrario entreabierto. Era evidente una profanación. Junto con algunas niñas que las habían seguido, se informó de dónde vivía el párroco de aquella iglesia y fue a llamar a su puerta. Les atendió una mujer muy malhumorada, que al ser informada de lo que pasaba, respondió: «No se preocupe con eso, estamos nosotros para cuidar de la iglesia». Y sin más razones, le cerró la puerta en la cara. Doblemente triste, la hermana Dolores volvió a la iglesia para hacer un acto más de reparación con sus alumnas y volvieron a casa con el corazón oprimido. Al llegar, encontró al sacerdote que atendía el colegio y le comunicó su angustia. Solícito, enseguida se ofreció a ir a recoger las partículas y al día siguiente las consagró bajo condición, pues no había certeza de que estuvieran consagradas, y en esa misa las consumió. Con permiso de la superiora, la hermana Dolores con otra hermana y algunas alumnas fueron allá, barrieron y limpiaron la iglesia, colocaron manteles dignos en el altar y dejaron los trapos enrollados en la sacristía. Fue provista de una cantidad abundante de caramelos para dar a los niños que por allí andaban, lo que hizo al finalizar el trabajo, sentándose todos en las escaleras de la iglesia. Pero ella no perdía el tiempo sin lanzar la red. Les hizo un examen de catequesis y comprobó que no sabían nada, incluso algunos ya con edad de haber hecho la primera comunión. Quedó desolada y deseosa de ayudar a aquellas almas a conocer y a amar a Dios. De regreso, lo contó a la Madre Superiora y pidió permiso para ir allí los domingos a enseñar a aquellas pobres criaturas, pero la superiora no lo vio bien por estar lejos y por recelo de que al párroco no le gustase. Algunos días después, la hermana Dolores todavía insistió sobre eso, al saber por la superiora que el párroco de esa iglesia había venido a agradecer lo que hicieron y a pedir que fuesen allí a enseñar el catecismo a los niños. Con mucha pena de la hermana Lucía, la superiora no consintió, temerosa de que las hermanas anduviesen tanto tiempo en la calle, lo que ya comenzaba a ser peligroso. Quedaron los alumnos sin catequista y la catequista sin alumnos. Los agotadores interrogatorios. Aunque el señor don Antonio García y García hubiese prometido visitar a la hermana Dolores en Pontevedra, no fue necesario porque la madre provincial de vez en cuando la hacía ir a Tui, y allí se encontraba con el señor obispo y hablaba de lo que era menester con su superiora provincial. Durante los primeros meses de 1936, apareció en Pontevedra el escritor Antero de Figueiredo, que pretendía interrogar a la hermana Dolores recopilando información para escribir un libro sobre Fátima. No un libro de historia, sino un libro de arte. Lucía le informó que solo podría responder con el permiso del señor obispo de Leiría. El escritor lo comprendió y se despidió, volviendo en el verano con una carta de la madre provincial. En esta carta que el portador traía abierta, la madre Monfalim ordenaba a la pastorcita que respondiese a las preguntas que el doctor Antero de Figueiredo le quisiese hacer y ordenaba a la superiora local que estuviese presente. Esta se dispensó de lo mandado por tener mucho trabajo, y la pastorcita, siempre obediente, confiando en la luz del Espíritu Santo, se entregó a un sacrificio más, que fue bien grande. Fue un verdadero suplicio, pues sabiendo el escritor que la superiora ordenaba a la hermana Lucía que respondiese a todas las preguntas con verdad, éste se creyó en el derecho de masacrarla sin misericordia ni piedad.
Ella se debatía entre el deber de obedecer y el recelo de decir lo que no debía, hasta que consiguió hablar por teléfono con la madre provincial, quien la tranquilizó, diciendo que aquello que veía que no debía decir, no lo dijese. La hermana Lucía confesaba que este interrogatorio fue uno de los peores momentos de su vida y duró varios días. En paz en medio de la guerra. Mientras tanto, aquello que se temía sucedió y la revolución comunista estalló en guerra civil, inundando España en un mar de sangre y fuego, en una tempestad de terror. Eran los errores de Rusia lanzando sus tentáculos, como fue confiado maternalmente por Nuestra Señora. Ella había dicho: si hicieran lo que yo os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Este sí de Nuestra Señora es una condición propuesta a sus hijos, y como afirma la hermana Lucía, esta insistente recomendación no fue solamente para los 3 pobres y humildes niños, no. Ella es una llamada a todo el mundo, a todas las almas, a todos los hombres, creyentes y no creyentes, porque la fe es un don de Dios, y pidiéndolo se alcanza. Pedid y recibiréis. ¿No tenéis fe? Pedidla a Dios, y Él os la concederá, porque también vosotros, los que no tenéis fe, tenéis un alma que necesitáis salvar, para que no sea eternamente desgraciada. Lucía enfrenta el peligro con el corazón en paz y muy deseosa de sellar su paso por esta vida con el derramamiento de sangre. Pero se abandona una vez más y acepta con amor heroico el martirio silencioso de la monotonía de cada día, como nos dice: pasé en Pontevedra los primeros meses de la Revolución Comunista, dispuesta a aceptar el martirio si Dios quisiese hacerme esa gracia. Pero Él me reservó otro martirio muchas veces nada fácil, el golpear lento del martillo de la renuncia que crucifica e inmola, como la lima silenciosa que desgasta en el abandono continuado de la vida, que se entrega para siempre. Lo que tú quieras, mi Dios y mi Señor. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, es el programa trazado por Dios en mi camino, renunciar a todo, a mí misma. En último lugar, lo que nadie ansía, donde no hay ilusión ni vanidad, permanecer ahí por amor, ignorada, desconocida, olvidada, es más que ser perseguida por los celos, envidia, ambición, y no tener nada que los demás puedan desear, y no ocupar lugar, pasar desapercibida en el silencio y en la sombra. Es seguirte, buen Jesús, en el aniquilamiento de la hostia santa, del sagrario abandonado, en el ultraje y en el sacrilegio prolongado, más allá del tiempo, hasta la consumación de los siglos. Es la renovación permanente de mi sí. Nuestra Señora pide de nuevo oración y sacrificio. La humilde confidente de María redobla su entrega abnegada a la oración y sacrificio, silenciosamente, siendo estímulo para sus hermanas en el ofrecimiento de aquello que más le pudiese costar, siempre con los ojos puestos en Dios. A aquellas con quien tenía más intimidad, las invitaba a entrar en la cadena de la reparación y compartía con ellas su forma de hacer la hora santa. Un día salió con una hermana y en el camino encontraron tojo en flor, con grandes espinas. La hermana Dolores comenzó a tomar algunas ramas. Muy admirada, su compañera preguntó para qué las quería.
La hermana Dolores respondió: Nuestro Señor está muy ofendido y pide reparación. Viendo que encontraba eco en aquel corazón, invitó a la hermana a hacer también sacrificios y repartió con ella el tojo que llevaba. Esa noche durmieron las dos con la caricia del tojo en la cama, pero la hermana Dolores quiso ir más lejos y esparció también en la sábana una cantidad de azúcar que agravó el efecto de las espinas, quedando con todo el cuerpo en llaga y con fiebre muy alta. Antes de que descubriesen la causa, pidió a su cómplice que escondiese los espinos y pidió que le llamasen al confesor, pesándole la conciencia por haber hecho una penitencia sin permiso. La madre provincial lo llamó y también al médico, mostrándose muy sorprendida de que tuviese así tanta fiebre estando tan bien el día anterior. El confesor, después de oír la contrita confesión de su fervorosa penitente, pidió permiso para revelar la razón de su dolencia a la madre provincial, quien no la censuró. Y pasados 2 días la pastorcita ya estaba curada, para gran sorpresa del médico. Este médico, muy bueno y amigo de las hermanas a quienes trataba gratuitamente, era comunista. Cuando la hermana Dolores iba a su consulta a acompañar a las hermanas enfermas, siendo auxiliar de enfermería, siempre el médico aprovechaba la ocasión para discutir con ella y le prometía que tenía que conseguir cambiarle las ideas. Más tarde, habiendo sido preso y condenado a muerte, envió recado a la hermana Dolores para que intercediese por él ante la justicia, lo cual era imposible, bajo pena de sufrir la misma sentencia. Le mandó con un crucifijo la certeza de su oración y tuvo el consuelo de saber que se volvió hacia Dios y ayudó a los compañeros a hacer lo mismo. Eran 30. Solamente uno se resistió, aparentemente. El día de la ejecución, la hermana Dolores pudo desde lo alto de la casa de Pontevedra acompañar en oración los últimos momentos de aquellos hermanos que murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!» después de haberse confesado y recibido la Sagrada Comunión en una misa celebrada esa noche en la prisión por el padre Mariño, jesuita. Un día se obstruyó la fosa, que ya rebosaba, y la superiora no sabía qué hacer. La hermana Dolores se ofreció para hacer ese trabajo repugnante después de cumplir con sus obligaciones al fin de la tarde. Fueron además 2 hermanas voluntarias con ella. En cierto momento, una de ellas, ya desanimada por aquel trabajo, desahogó: «Este trabajo es tan sucio que ni Dios está aquí». La hermana Dolores, que no sentía menos repugnancia, afirmó con toda su alma: «Oh, hermana, no diga eso, que Dios está en todas partes». Acto seguido, al tirar del rastrillo desde la parte más honda, notó que algo traía agarrado en los dientes. Lo levantó y exclamó a la compañera: «Mire cómo Dios está aquí». Era un rosario. Las cuentas estaban podridas, pero el crucifijo, después de lavado y desinfectado, con permiso de su superiora, lo usó en su rosario como desagravio. Algún tiempo después vinieron los comunistas a pedir trabajo para los obreros. La superiora y otras hermanas estaban llenas de miedo y ni querían hablar con ellos. La hermana Dolores, toda resuelta, les dijo: «Tenemos aquí una fosa que necesita ser canalizada». Ellos tomaron nota y el trabajo fue hecho. Pero a la madre superiora no le gustó que ella diese esa orden y la reprendió diciendo que no debía haberse metido en eso. Aunque no haya sido muy agradable oír la reprimenda, la dio por bien empleada, diciendo después con mucha gracia: «La recibí, pero quedamos libres de aquello».